Gerardo, contame, ¿cómo empezó cuándo supiste que era la economía un poco tu camino y dónde estudiaste, o sea, ese periplo que has hecho hasta llegar acá a sentarte en esa silla? Bueno, yo soy nacido en Posadas, estudié en Córdoba. Primero empecé estudiando Relaciones Internacionales, de hecho soy licenciado en Relaciones Internacionales, pero al momento de recibirme o cercano a recibirme me di cuenta de que no era mi interés ir a Cancillería, que es la salida laboral más tradicional de esa carrera. Entonces, teniendo en cuenta que siempre mi interés fueron las relaciones económicas internacionales, cuando me recibí seguí estudiando economía, investigación de mercados, bueno, varias otras, comercio exterior, economía internacional, varias otras áreas, todas relacionadas siempre con el foco en economía. Y es como después terminé haciendo la maestría en economía, el doctorado, etcétera, etcétera. Pero fue cuando terminé la carrera de grado, estaba terminando la primera carrera de grado, que es tal vez lo interesante, lo distinto del camino recorrido. Yo estudié en Córdoba y ahí justamente cuando estaba finalizando esta carrera, que te digo, Relaciones Internacionales, empecé a buscar reorientarme totalmente y lo hice a través de varios caminos, varios posgrados y varias cuestiones, pero todas relacionadas siempre con economía. Bien, hablemos, porque digamos, de los perfiles que han visitado este programa, en general son de investigadores ligados a instituciones vinculadas con el Estado o el Estado y la universidad, con ICED, la Universidad Nacional de Misiones, INTA, etc. En tu caso no es así. Digamos, si bien sos docente de la UNAM, tu tarea, o al menos te conocimos como investigador vinculado a una ONG o una institución privada. Contame un poco eso, porque es un diferencial importante. Sí, bueno, cuando volví a Posadas, después de haber estudiado, como te comentaba, empecé a buscar distintos ámbitos de inserción laboral. Dentro de eso, obviamente, comencé a dar clases, como es que es algo que al principio me costó mucho, pero después me gustó, le agarré el gusto a dar clases. Pero principalmente lo que buscaba era hacer investigación económica, eso es lo que yo buscaba hacer. Dentro de esa búsqueda encontré a Fundación Mediterránea, que es el lugar donde actualmente trabajo, y ERAL. Estoy a cargo de la regional NEA, Misiones Corrientes, Chaco y Formosa, para ese instituto de estudios, que tiene la característica de estar financiado totalmente por el sector privado. Y tal vez, más allá de la vocación o la búsqueda personal, eso ayudó, fortaleció esta idea de seguir trabajando para el sector privado. Y esto tiene varias líneas de trabajo. Por un lado, sí, los enlatados o esos productos que ya tenemos relativamente maduros, como son los informes de coyuntura económica y demás, que si bien van variando, van evolucionando, es algo que lo tenemos relativamente aceitado. Pero además de eso, también surgió la posibilidad, orientado al sector privado y al sector público, pero desde otra vinculación. Nosotros trabajamos mucho con gobierno nacional y sobre todo con organismos internacionales, haciendo justamente investigación. ¿Cómo surgió esto? Por ahí lo interesante, antes de llegar a cómo lo hacemos, cómo surgió. Dedicándome justamente a hacer investigación económica desde una región del país, una región tal vez alejada de la capital, y que a su vez, haciendo foco en el sector privado, la verdad es que en determinado momento uno se siente solo, porque tiene pocas posibilidades de comparar su trabajo con los de otros o ver cómo otros hacen este mismo trabajo. Esto me llevó a buscar justamente espacios donde pueda conversar con otra persona que aun cuando piensen de forma distinta o que tengan otra forma distinta de hacer las cosas, podamos intercambiar figuritas, como dicen, acerca de cómo se hace investigación, qué es lo que buscan, cómo resuelven los problemas que tenemos todos. Y es así como lo hice de varias maneras. Tal vez lo más interesante fue vincularme con la CEPAL, con el organismo de Naciones Unidas que trabaja la Comisión Económica para América Latina que tiene Naciones Unidas,
a través de la cual hice participé varios encuentros en Santiago de Chile, en Santa Cruz de la Sierra y en Argentina, donde se generaron justamente encuentros de investigadores subnacionales, algo raro, una rareza, una especialidad, pero que a mí sin duda me sirvió muchísimo. A partir de ahí justamente surge la idea de buscar otras líneas de financiamiento, integrarse de forma distinta con ese sector público nacional o incluso organismos internacionales, que es algo por ahí poco conocido localmente, pero existe. Además de tener la relación siempre muy cercana con el empresariado local. Bien. Vos mencionabas tu área de trabajo, trabajas en el NEA, que tiene particularidades realmente enormes. Si uno circunscribe Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, primero nota que son fronterizas casi todas, Chaco un poco menos. Esto le agrega como una pimientita al análisis, porque tenés que contemplar factores que un cordobés no miraría, por ejemplo. Totalmente, y hace a su vez tal vez más relevante la idea de que haya alguien o varios que investiguen este tipo de problemáticas localmente. ¿Por qué? Porque tal vez otras instituciones pueden ver los mismos números, los mismos Excel o las mismas bases de datos desde Buenos Aires, desde Córdoba, desde Santa Fe, Rosario, La Pampa, de donde quieras considerarlo, pero no tienen la posibilidad, tienen bastante lejana la posibilidad de charlar con los protagonistas. Y esta particularidad del NEA no solamente es por la región fronteriza, sino que la matriz productiva es totalmente distinta en nuestra región al resto del país. Nosotros no tenemos combustibles, no tenemos petróleo, no tenemos gas, casi no tenemos soja, tenemos muy poco trigo, muy pocos minerales, no tenemos litio, entonces es otra forma totalmente distinta de pensar la economía, porque la realidad económica es muy distinta en nuestra región al resto del país. Y eso hace no solamente que tengamos que prestar atención a números que tal vez a nivel nacional son mínimos, yo siempre menciono el caso de las exportaciones de té, que a nivel nacional son una anécdota y para nosotros son realmente muy importantes, son fundamentales, sobre todo en la zona centro de la provincia. También el caso de la yerba mate, que no existe en el resto del país, pero tal vez un poquito más conocido, pero no existe. Y además de eso, la idea de tener que conversar con los protagonistas. Que desde otro lugar, tal vez alguna llamada esporádica pueda llegar a hacerse una vez al año, 2 veces al año, pero acá nos cruzamos en la calle con todos. Tal cual. Vos hablabas recién de cosas que ustedes ya tienen muy maduras, nos consta porque hemos recibido durante mucho tiempo el informe de coyuntura. Contame cómo se construye ese informe, qué es, para qué es una herramienta claramente, para quienes usan esa herramienta y qué componentes analizan ustedes ahí en cada ocasión. Bueno, el informe de coyuntura trata de describir alguna cuestión temática sectorial. Normalmente agarramos un sector o un tema en el cual los describimos en profundidad durante aproximadamente 10, 20 páginas. Esto es de periodicidad mensual o cada 3 semanas, a veces lo sacamos un poquito más frecuentemente, pero mínimamente una vez por mes. Tomamos un tema en el cual es descrito en su coyuntura, o sea, la evolución de los últimos meses en la región NEA, que sean sectores o temas relevantes para nuestra región. Y después tenemos un anexo estadístico que tiene 2 o 3 páginas en el cual hacemos un reglamento de prácticamente todos los sectores económicos, los principales, que hacemos un resumen de esas estadísticas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Uno de los problemas que nos encontramos en las provincias es que hay muy poca información disponible. Entonces es por eso que nosotros tratamos de buscar por temas, hacer una descripción de la mayor cantidad de bases de datos que tengamos, que consigamos. En algunos casos también nosotros elaboramos o buscamos o generamos esa información. No todo usamos de fuentes secundarias, pero en algunos casos también hacemos ese relevamiento. Y lo principal es justamente la conexión y la interpretación de esas variables. O sea, no solamente el encontrar el dato y publicarlo,
sino que además la interpretación y la conexión de esas variables para poder hacerlo más amigable. Un poco el objetivo de este informe es que se puedan tomar mejores decisiones después de leerlo. De mejores decisiones del Estado, porque con más información, más y mejor información se toman mejores decisiones, esto no hay ninguna duda, pero también entendemos que desde el sector privado se lo utiliza al informe para tomar decisiones de dónde invertir. Un ejemplo concreto, supongamos un comercio que ve que, según el informe, supongamos el sector maderero o el sector del turismo está viendo un mal o un buen momento, por lo tanto seguramente va a aumentar la demanda en ese lugar, en esas localidades, y como consecuencia de esta interpretación decide contratar tal vez 1 o 2 personas más o no contratar más personas para trabajar en los locales comerciales que tienen esa localidad. Un ejemplo muy concreto de ese uso que se tiene. Hasta decisiones de dónde construir un nuevo edificio o algunas otras cuestiones que pueden llegar a tomarse a partir de esto. Hablemos de la relación. Vos me decías, bueno, el instituto es financiado en su totalidad, ya sea por aportes de empresas privadas y la gestión que ustedes hacen con organismos internacionales para cofinanciar algunos trabajos de investigación. Ahora, ¿cuál es la relación con el sector privado a la hora de la demanda de un trabajo en particular? Por ejemplo, se mencionaba el sector maderero. ¿Te pueden llegar a pedir un análisis de los mercados, por ejemplo, para exportar a Estados Unidos o para aportar a tal cual lugar, a Rusia, como me aparece? Sí, nos suelen pedir bastantes trabajos de este estilo. Y en algunos casos está claro que nosotros podemos hacerlo, también en otros casos, ahí también es parte del trabajo, es la honestidad de decir, nosotros esto no lo hacemos, claro, y derivarlo a quien puede llegar a hacerlo o quien conocemos que puede llegar a hacerlo. Pero sí, se suele utilizar mucho, normalmente porque quienes están pensando más en el mediano y largo plazo son empresas medianas o grandes, son esas las empresas que más lo demandan, o cámaras sectoriales que también lo hacen. Y normalmente en este caso cámaras también suelen contar con el apoyo o de organismos internacionales o de Estado nacional o provincial que ayuden a financiar ese estudio. Así que, ¿y cómo se hace cómo se logra esto? ¿Cómo logramos esto? Principalmente es como consecuencia de una continua relación con ese sector privado. De escucharlo, de tomarse el tiempo. No hay mucha gente que por ahí le guste ir o no esté acostumbrado a ir al interior a visitar una empresa y esto demanda mucho tiempo y demás, ir a conversar de la problemática de cada uno de estos empresarios, de cada uno de estos sectores, pero justamente a raíz de esas relaciones es que se construye después esta relación de confianza en la cual te piden este tipo de estudios. Por ejemplo, un ejemplo de esto puede llegar a ser, en algunos casos nos pidieron estudios del mercado laboral del sector foresto industrial, por ejemplo. Y eso implica hacer, en muchos casos, encuestas, y para que te contesten las encuestas tiene que confiar en vos. Y claro, justamente para llegar a tener esa confianza, más allá que uno le asegure de que va a utilizar métodos estadísticos y métodos de relevamiento que implican que no puede ser asignada una respuesta a un entrevistado, a un encuestado, previo a eso tiene que haber confianza. Y justamente la confianza parte de esa relación previa. Estamos pensando que la confianza es un valor económico fundamental porque la no confianza distorsiona los datos. Totalmente, sí. Y ahí también está, creo, vuelvo a esta idea de honestidad, de decir, cuando vemos tal dato hay que mostrarlo y cuando no lo vemos no hay ninguna forma en la cual podamos mostrarlo. O sea, así que bueno, resumiendo un poquito cómo hacemos ese trabajo de investigación vinculado al sector privado,
Yo creo que hay 3 grandes claves. Alguna vez lo leí, no es que yo lo inventé a esto, por eso me acuerdo de esos 3 pilares. Por un lado, innovación. O sea, tenés que estar siempre tratando de buscarle una nueva vuelta, tratar de cambiar o generar nuevas formas de interpretar la realidad para que puedan hacer nuevas lecturas interesantes de esa misma realidad. Normalmente nosotros lo hacemos en enero y febrero, que tenemos un poquito más calmo el trabajo de todo el año. Es cuando nos dedicamos justamente a tratar de aplicar nuevas metodologías y desarrollar nuevos métodos. El segundo ítem, sin ningún lugar a dudas, es el networking, esto que te decía, estar en contacto con el sector privado, escucharlo y comunicarse de la forma más clara con él. Y esto también es un desafío para todos los investigadores, porque normalmente estamos acostumbrados a hablar con nuestros pares, a hablar en congresos y difícilmente nos podamos comunicar con alguien que no es un par nuestro. Bueno, este es un desafío creo que de todas las profesiones, ya sea médico, ingeniero, veterinario, médico, economista o en cualquier profesión vas a tener ese desafío de traducirlo para la persona que no es especialista y que es parte de este desafío de networking o de generar redes y generar comunicación con esas fuentes de financiamiento, esas personas a las cuales después van a apoyarte y también vos tenés que apoyarte para generar esas investigaciones. Y finalmente esta idea de cuando uno encuentra límites, explicarlos o explicitarlos. O sea, esto no lo puedo hacer, esto no lo hemos desarrollado aún, necesitamos tales cuestiones para desarrollarlo. Así que bueno, creo que son las 3 claves. No es tan sencillo aplicarlo día a día, pero creo que pasa por ahí. Hablemos del equipo, digamos, porque los informes de coyuntura son habitualmente 2 autores. Hay otras disciplinas que participan. Vos insinuaste por ahí con encuestas, uno intuye que puede ser algún trabajo de sociología o asociado con la sociología. Contame un poco cómo se arma. Depende de cada uno de los proyectos. Nosotros en mi oficina tenemos una estructura muy pequeña. Somos 2 investigadores, Juan Cuevas y yo, que estamos full time. Y a su vez siempre buscamos nuevos investigadores o incorporar nuevos investigadores a partir de un convenio que tenemos con la UNAM. De pasantías, con la idea de que justamente después que se reciban se incorporen como investigadores. Siempre trabajamos con pasantes y buscamos siempre esta formación de investigadores juniors, es lo que siempre buscamos. En este sentido, esa es la estructura básica que tenemos. Ahora, para los proyectos, sí necesitamos una estructura mucho más grande, con lo cual solemos contratar o solemos convocar a otros investigadores, ya sean más economistas o especialistas en algún otro área. Un ejemplo de esto, en algún caso tuvimos un proyecto del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, para relevar a nivel nacional. Puntualmente hicimos en 7 provincias este estudio en el cual buscamos de qué manera se podría hacer más eficiente la recaudación de impuestos provinciales, subnacionales. Y una de las claves ahí era la cuestión de catastro. Por lo tanto, necesitamos especialistas que no eran de nuestra área y fueron contratados al efecto. En otros casos, por ejemplo, también otro proyecto que tuvimos con el BID, este fue en el marco de los análisis de complejidad económica, que es algo que venimos haciendo ya hace varios años desde la regional, una metodología nueva, relativamente nueva, desarrollada por el MIT y la Universidad de Harvard, por 2 investigadores latinoamericanos, César Hidalgo y Ricardo Hausmann, un chileno y uno venezolano. Lo aplicamos en Argentina, lo aplicamos en varios lugares y en algún momento el BID nos contrató para hacer el mismo estudio para Uruguay, que tenía varios componentes en ese estudio, no solamente el análisis econométrico, matemático y de entrevistas a los actores económicos, sino que tenía un componente importante de políticas públicas, con lo cual fueron contratados tantos politólogos como sociólogos en Argentina y Uruguay para
pueda trabajar en ese estudio. Y así sucesivamente. Entonces, en esos estudios, en esas investigaciones un poco más amplias y que también son las más interesantes porque nos sacan de nuestra zona de confort, buscamos justamente construir el equipo para cada uno de los proyectos. Bien, para cerrar y una respuesta breve. Hemos hablado de muchos trabajos publicados con una sistematicidad y basados en la coyuntura. ¿Hay en tu cabeza la idea de escribir algo más estructural con todo el conocimiento que has venido acumulando estos años sobre la región? Sí, de hecho está. Me falta tiempo, pero sí, claramente está. La verdad que incluso también desde el trabajo que hago en la UNAM, soy profesor de Economía Argentina y Regional, la idea sería en algún momento justamente armar un libro que contenga varios de estos análisis que hacemos de forma más estructural y una serie de tiempo mucho más larga. Hace algunos años había un docente en la UNAM, Miguel Ángel Freasa, que hacía algo muy parecido. Creo que sería muy interesante continuar y muy desafiante continuar ese tipo de tareas, y creo que es muy útil, no solamente para los mismos alumnos o los docentes, sino para todo el que quiera hacer investigación de la región, no solamente de Misiones. En realidad creo que habría que hacer por lo menos 4 publicaciones, pero sí sería muy interesante hacerlo. Esperemos que en algún momento pueda encontrar el tiempo. Gerardo, muchas gracias por venir, por aceptar esta invitación, y bueno, no será la última vez, me parece. Bueno, perfecto. Gracias a vos en realidad por la invitación y bueno, por el espacio sobre todo.